la conformación de grupos de extremistas de oposición y de la propia policía para unirse. Noticias 1 conoció documentos de inteligencia policial según los cuales grupos de oposición estarían organizando un plan de desestabilización del gobierno Petro mediante manifestaciones políticas y bloqueos. Enrique Tapias. Mónica, de acuerdo con los análisis de hombres de inteligencia policial, no se pueden minimizar la conformación de grupos de extremistas de oposición que hacen permanentes llamados a otros grupos, como los de reservas de militares y de la propia policía, para unirse. Estas imágenes, conocidas por Noticias 1, muestran a partes de informes reservados de inteligencia de la policía en los que se advierte la existencia de grupos que se han puesto como meta para el 2024 la desestabilización del gobierno y el desprestigio del presidente Petro. La estrategia de los presuntos conspiradores consideraría el uso de diferentes tácticas, una de ellas la presión social provocada por campañas publicitarias para enjuiciar al mandatario. Habrían acordado como estrategia de difusión la instalación de vallas en vías nacionales con la frase 2024, año del juicio político a Petro. De acuerdo con los informes reservados, ya fue instalada una de las vallas con esa frase en la carretera Bogotá-Tunja. Otra táctica consistiría en unir a todos los opositores para organizar movilizaciones masivas. Para el 10 de enero están convocando a una reunión Cívicos Live a través del portal web www.mobcivico.com, donde definirían estrategia frente a futuros escenarios de movilización. Según los agentes policiales, una agrupación que se autocalifica como cívica pretende vincular a organizaciones de militares y policías retirados a las protestas. Buscarían vincular integrantes de la Reserva Militar y de grupos declarados en oposición como Gran Marcha Nacional. Una vez fortalecidos por la unión, los opositores le harían un cabildo abierto por un juicio administrativo al jefe de Estado. La organización Mipofam, Coldex, uniformados de las Fuerzas Armadas, encabezaría una marcha con violencia, incentivando una toma violenta del Palacio de Nariño y del Congreso de la República. En una búsqueda de datos se encontró la página web mobcivico.com, mencionada en los informes de la policía. En tal página y en otros canales digitales aparece como organizador el ex congresista Carlos Alonso Lucio. A Lucio se le recuerda por haber sido militante del M-19, presunto interlocutor de los paramilitares del tenebroso Carlos Castaño y visitante de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Él también fue pareja de mujeres de poder como Ingrid Betancourt y Vivian Morales. Lucio intenta ser visible polémicamente. Paremos la milicianización o perdemos Colombia. Los colombianos vivimos la amenaza más grande de nuestra historia, un presidente déspota que atenta contra la democracia. El informe de inteligencia de la policía menciona a otros personajes y la posibilidad de que se presenten actos violentos durante las manifestaciones por la confrontación entre los opositores y los seguidores de Petro. Por lo cual no se descartan confrontaciones entre manifestantes y o sabotajes a las actividades. El pasado 18 de diciembre, Noticias 1 publicó otra información sobre las intenciones de grupos de extrema derecha de interrumpir el actual periodo presidencial. Mónica, hay que recordar que es la primera vez que un presidente de la República se queda a escuchar el discurso de la oposición, esto dentro del marco de la ley de oposición, después del discurso que dio el presidente Gustavo Petro, pero que hace recordar además lo contrario en años anteriores. Por ejemplo, con el presidente Duque, pues no se esperaba al discurso de la oposición en ese momento, y lo que fue recordado también como una jugadita del entonces presidente del Senado, el senador Ernesto Macías. Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Presidente, usted y sus elucubraciones basadas en lugares comunes para hablarle a los colombianos en nada ha aportado a mejorar la calidad de vida ni la seguridad. Usted y su ministro de Defensa son responsables hoy de la extensión en cada rincón del fenómeno de violencia. Son alarmantes las cifras que registra hoy Colombia en materia de homicidios, masacres, secuestros. Son alarmantes las cifras de desempleados. Es muy preocupante el alza de costo también de la canasta familiar. Pero lastimosamente, los que hoy lo acompañan, esta izquierda radical, no ha entendido que no debemos repetir las malas acciones y los casos de corrupción y tantos casos que afectaron en Colombia de los anteriores gobiernos. Gobierno nacional, y lo digo realmente con tristeza,
está dilapidando una oportunidad histórica que el país puso en sus manos por falta de organización administrativa, de voluntad de diálogo y de lucha contra la corrupción. Presidente, lo primero, reconocerle el gesto de estar oyendo a la oposición. Eso es valioso para un país. El presidente Petro en su discurso de hoy volvió a retomar la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida. Un discurso que lleva un año transitando, que lamentablemente no tiene resultados. Con él, pensamos nosotros, presidente, ha instrumentalizado a millones de colombianos y con él pretende seguir sumiéndonos en la polarización. Pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. Un magistrado electoral que está procesado penalmente por reclutar testigos falsos para Álvaro Uribe ordenó examinar las cuentas de los dirigentes del Pacto Histórico y otros partidos involucrados en la administración de la campaña Petro Presidente en busca de pruebas de aportes ilegales. El Consejo Nacional Electoral emitió 32 órdenes dentro de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de Gustavo Petro. El documento firmado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada consta de requerimientos precisos e inspecciones a las sedes de campaña de la coalición del Pacto Histórico. Llama la atención que hay 15 órdenes puntuales a la DIAN para tener la información de quienes manejaron recursos de campaña presidencial, entre ellos el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquiriente de bienes y servicios durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. En el documento también figura la recepción de testimonios de la entonces tesorera de campaña y el experto en redes sociales que se encargó de reclutar testigos electorales, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con el desarrollo de las funciones que desempeñó en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego. El organismo electoral pidió a la Aeronáutica Civil la relación de los viajes aéreos y los documentos de la empresa que transportó a Petro, pero fue específica en tener la identificación de sus acompañantes de viajes. También ordenó la inspección a la sede de la firma encargada de auditar las cuentas de campaña y a las instalaciones de la Unión Patriótica. El año pasado, el Congreso eligió a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. 6 de ellos en ese momento eran de coalición de gobierno Petro: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico, del Partido Liberal Benjamín Ortiz y Altus Vaquero, este último suspendido por irregularidades en su hoja de vida; Cristian Quiroz del Partido Verde y la ex senadora Marixa Martínez del Partido de la U, del Partido Conservador Alfonso Campo y los considerados oposición del gobierno César Lurduy de Cambio Radical y el ex representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, que ahora investiga la campaña de Petro y es investigado por la Corte Suprema por sobornos a testigos en el mismo caso de Álvaro Uribe Vélez.